¿Cómo están amigos? Una vez más con la opinión técnica para que en esta oportunidad sigamos conversando sobre los dictámenes. En anteriores videos ya habíamos mencionado que el tema de los dictámenes es un tema muy interesante con respecto a su elaboración. Ahora, como una tercera parte hablaremos sobre la nulidad de dictamen y cómo se diferencian con los recursos impugnatorios de estos mismos. Y bien, ¿no? Para lo cual tenemos el siguiente contenido. Nuestro contenido se va a dividir en dos escenarios. Uno, en primer lugar, cuando se emite el dictamen y cómo se solicita la nulidad de este. Y un segundo escenario va a ser posterior a la emisión de la licencia de habilitación urbana o edificación, cuando ya tenemos el permiso, que ese permiso previo un dictamen. Lo vamos a explicar básicamente en estos 6 puntos. En primer lugar, bajo estos dos escenarios, ¿quiénes solicitan las nulidades del dictamen en una municipalidad distrital? ¿Quiénes evalúan las nulidades del dictamen en una municipalidad distrital? ¿Cuál es el plazo para declarar la nulidad del dictamen en una municipalidad distrital? Cuarto, ¿quiénes evalúan las nulidades del dictamen en una municipalidad provincial y cuál es su plazo? Bueno, en municipalidad distrital y provincial el procedimiento es el similar, solo que cambia pues la ubicación, ¿no? En la tratativa en una municipalidad distrital es diferente en una municipalidad provincial, ya lo vamos a ver. Y en el quinto punto vamos a pasar a nuestro segundo escenario. Nulidad de un dictamen posterior a la emisión de la resolución de habilitación urbana o licencia de edificación. Y luego daremos aspectos concluyentes de la nulidad de dictamen. Continuando. Bueno, he querido ver este cuadro como un tema previo porque ya en anteriores videos habíamos visto lo siguiente, ¿no? Los recursos impugnatorios de los dictámenes. Ahora vamos a la nulidad. Sin embargo, es importante recordar estos temas ya hablados sobre estos recursos impugnatorios, que para su plazo de presentación son 15 días máximos perentorios posterior a la notificación del dictamen, los plazos para resolverse como máximo 30 días, y el sustento, ¿no? Para un recurso de reconsideración es la prueba nueva y para un recurso de apelación es la interpretación diferente. Bueno, algo similar voy a hacer para la nulidad del dictamen. De repente dentro del procedimiento de la explicación hay cosas que no se logra entender bien y he tenido a bien hacer un cuadro similar a modo de resumen. Bueno, vamos a continuar. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Quiénes solicitan las nulidades del dictamen en una municipalidad distrital? Empecemos. Nuestro primer escenario, cuando solo se emite el dictamen, nuestra línea de tiempo, ingreso del expediente, se da el procedimiento, y acá está pues no la inspección y la evaluación de la comisión técnica, hasta que se logra el dictamen conforme. Ahora, la norma indica, ¿no? Cuando se advierta de una causal de nulidad. Estas causales de nulidad están previstas en el artículo 10 del de la ley 27444. Dice, ¿no? Cuando se advierta de una causal de nulidad, se declara la nulidad de oficio de las actas de verificación y dictamen. Ahora, ¿quiénes solicitan esta nulidad del dictamen? Bueno, para lo cual voy a citar o poner de conocimiento el siguiente oficio, ¿no? El 765 del año 2019, que en su ítem 3 dice: la nulidad de oficio del acta de verificación y dictamen debe ser declarada por la Comisión Técnica Provincial a solicitud de la Comisión Técnica Distrital. Acá quiero hacer una observación. Veamos que la fecha de este oficio es el 1 de agosto del 2019, cuando aún no estaba en vigencia el Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda, que viene desde el mes de agosto del mismo año. ¿Por qué? Porque en este Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda, quienes solicitan la nulidad de dictamen no necesariamente es la comisión técnica, por llamarlo así. Y es por eso que yo me atrevo a mencionar que esta opinión está desfasada. ¿Y por qué me atrevo a decir que es desfasada? Para lo cual voy a apoyarme en las siguientes normas. El artículo 11 del Decreto Supremo 022-2019 de Vivienda y el artículo 12. Función de las comisiones técnicas para habilitaciones y edificaciones. Voy a hacer una analogía para poder responder esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué estoy afirmando que ese oficio anterior citado está desfasado? En estos artículos y numerales hay un común denominador. Bueno, acá se habla de los recursos de reconciliación, de apelación, el distrito y la provincia. Pero ¿cuál es ese común denominador? ¿Quiénes formulan esos recursos impugnatorios que habíamos en videos anteriores?
Lo común para todo esto es que son formulados por los administrados o cualquiera de sus miembros, ¿no? En el oficio anterior decía que solo las comisiones técnicas. No. En este reglamento ahora habla que dice cualquier miembro de la comisión técnica o el administrado. ¿Ve? Acá un recurso de conciliación formulado por el administrado o cualquiera de sus miembros, una apelación, administrados o cualquiera de sus miembros de la comisión técnica, y cuando sea a nivel de provincias, formulados por los administrados o cualquiera de los miembros de la comisión técnica provincial. O sea, no solo la comisión técnica, sino también cualquiera de los administrados. Similar caso ocurre para las edificaciones, formulados por el administrado o cualquiera de los miembros. En ese sentido, ese oficio solamente cita, ¿no?, para la nulidad del dictamen la comisión técnica, y no necesariamente ahora es así. Ya entra acá a participar los administrados. Ahora, para hablar de ese tema, voy a ahondar un poco más. Sigamos en nuestro primer escenario. Nuestro título: ¿quiénes solicitan las nulidades del dictamen en una municipalidad distrital? En base al oficio, al primero, que es desfasado, solo menciona que lo hace cualquier miembro de la comisión técnica. Sin embargo, el Decreto Supremo 029 de 2019 de Vivienda menciona que también entra el administrado, ¿no? Puede solicitar la nulidad de dicho dictamen. Es más, y yo me atrevo a seguir subdividiendo a este administrado, que lo divido en dos, que puede ser el administrado quien lleve el caso, o sea, su expediente, que no está de acuerdo con el dictamen y puede solicitar la nulidad. Y acá viene un administrado más, que son los terceros administrados, para lo cual me apoyo en el artículo 71 del título de ley 27444. Básicamente este artículo menciona que cualquier persona, ¿no?, cualquier persona, puede ser un vecino, el que vive al frente del lote que se está habilitando, o de la edificación, etcétera, que crea, que considere que la resolución que se pueda emitir, así dice este artículo, puede afectar sus derechos, también considero que puede solicitar la nulidad del dictamen. Pero si este vecino que considera que este dictamen, al aprobar el proyecto, va a vulnerar ciertos derechos, también puede solicitar la nulidad del dictamen. Entonces, para responder ya de lleno a la pregunta, ¿quién solicitan las nulidades? Puede ser cualquier miembro de la comisión técnica, ¿no?, o puede ser cualquier administrado, el que lleve el expediente, o un tercero, por decir así, un vecino. Recomiendo la revisión de este artículo 71 para tener más claro cómo es su forma de participación de ese tercer administrado. Bien, continuamos. Ya sabemos quiénes solicitan. Ahora, ¿quiénes evalúan esas nulidades, ¿no?, del dictamen en una municipalidad distrital, o la comisión o el administrado, independientemente? Bien, ¿quiénes evalúan? Nos mantenemos en nuestro primer escenario. Hasta acá ya conocemos el procedimiento, ¿no? Ingreso el expediente, se lleva todo el procedimiento correcto, se dictamina como conforme, se advierte una causal de nulidad, ¿no?, conforme al artículo 10 del TUL 27444, que lo vamos a ver más adelante, y se declara la nulidad de oficio de las actas de verificación y dictamen. ¿Quién declara, o sea, quién evalúa y declara la nulidad? De ser el caso. Para lo cual vamos a responder con el siguiente artículo. El artículo 11 y 12, numeral 11.2, 12.2, la letra C para cada uno, y dice, ¿no?, en resumen, ¿quiénes declaran la nulidad de un dictamen de una municipalidad distrital? La Comisión Técnica Provincial. Conocer y declarar la nulidad de oficio de actas de verificación y dictamen emitidas por la Comisión Técnica Distrital. Entonces, ya respondimos la pregunta. Una municipalidad distrital, quien evalúa y declara la nulidad, si así corresponde, la Comisión Técnica Provincial, para lo cual la municipalidad distrital tiene que elevar pues todos los actuados con el sustento, ¿no?, de la causal de nulidad, conforme al artículo 10 del TUE de la ley 27444, para que la Comisión Técnica Provincial evalúe ese pedido y, en efecto, si es correcto el pedido, procede a declarar la nulidad. Muy bien, ya respondimos esa pregunta. ¿Quiénes solicitan? ¿Quiénes evalúan? Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el plazo para declarar la nulidad del dictamen en una municipalidad distrital? ¿No? Vamos a ver en cuánto tiempo cualquier miembro de la comisión distrital o un administrado
puede solicitar, ¿no?, esta nulidad de dictamen con ese plazo máximo. Bien, nos mantenemos en nuestro mismo escenario cuando solo se emite el dictamen. Ya sabemos todo este procedimiento, ¿no? Ingresa el expediente, el procedimiento, se dictamina conforme, se advierte que hay una causal de nulidad, se procede a declarar la nulidad de oficio, ¿no? Como sabemos, se remite a la Comisión Técnica Provincial, indicando las causales de nulidad del dictamen. Acá hay algo importante. Dentro de la Ley 29020 y reglamento en vigencia, no se verifica el plazo para que se pueda evaluar una solicitud de nulidad. Bueno, por lo menos yo no lo he encontrado. Ahora, ¿cuál es el plazo? Pero nos vamos a adecuar a la siguiente regla a seguir. Cuando no ubicamos el procedimiento a seguir en la norma específica, nuestra ley, la ley 29090 y su reglamento en vigencia, buscamos el procedimiento en la norma general para resolver el petitorio. Para este caso, pues, nuestra norma general viene a ser la Ley de Procedimiento Administrativo General, en donde sí nos menciona los plazos para solicitar nulidades de los actos administrativos. Debemos tener en cuenta que los dictámenes son actos administrativos y se sujetan, pues, a la Ley 274444. Entonces, para responder, ¿no?, ¿cuál es el plazo para declarar la nulidad del dictamen en una municipalidad distrital? Veamos. Ya conocemos todo este procedimiento, el expediente ya está en la municipalidad provincial, va a ver la Comisión Técnica Provincial, y vamos a evaluar, pues, desde la fecha de emisión del dictamen, ¿no? Desde acá para adelante tenemos 2 años, y el artículo que se aplica es el 213, numeral 213.3, que el plazo para declarar la nulidad de dictamen es 2 años, conforme al artículo 10 del TUE de la Ley 27444. Y si continuamos con este TUE de la Ley 27444, posterior a los 10 años que procede, la vía judicial dentro de los 3 años más, ¿no? Entonces, para declarar o para solicitar la nulidad de un dictamen, tenemos como plazo máximo, en base a esta norma, 2 años. Y acá está el artículo que dice, ¿no?, los dictámenes de las comisiones técnicas son actos administrativos. Y si son actos administrativos, podemos adecuarlo a la ley 27444. Bien, hasta ahí ya hemos visto todo el procedimiento de quienes solicitan, quienes evalúan, ¿no?, en una municipalidad distrital y también sus plazos. Ahora, todo esto lo vamos a ver en una municipalidad provincial. ¿Quiénes evalúan las nulidades en una municipalidad provincial y cuál es su plazo? Como ya les habíamos dicho, es similar, pero el contexto cambia y vamos a ver ciertos temas acá. A ver, continuemos. ¿Quiénes evalúan, no? Hasta acá ya lo tenemos claro. Ingresa el expediente en una municipalidad provincial, procedimiento, se dictamina conforme, se advierte que hay una causa de nulidad, se declara de nulidad de oficio, tenemos el plazo de 2 años para solicitar la nulidad del dictamen, conforme al artículo 10 del TUE de la Ley 27444, ¿no? Y quienes evalúan, básicamente, en una municipalidad provincial, se convoca al delegado ad hoc de la Comisión Técnica de Habilitaciones o Edificaciones. Es quien evalúa, pues, ese dictamen. No puede ser, pues, la Comisión Técnica Provincial, no puede ser juez y parte. Entonces, se convoca al delegado ad hoc. ¿Quiénes evalúan las nulidades de una municipalidad provincial? El delegado ad hoc. ¿Cuál es su plazo? Ya lo hemos visto. 2 años. Respondimos la pregunta. Continuamos. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo escenario, cuando ya se emitió la resolución de habilitación urbana, la licencia de edificación, ¿no? Vamos a ver cómo se procede a la nulidad de ese dictamen, posterior a la emisión de estos actos administrativos. Nulidad de dictamen posterior a la emisión de la resolución de habilitación urbana o licencia de edificación. Lo único que cambia, porque es lo mismo todo esto, lo único que cambia en nuestro escenario, cuando se emite la resolución de habilitación urbana o edificación, siguiendo el mismo procedimiento, ¿no? Pero acá debemos tener en claro también, ¿no?, cuando en una municipalidad distrital o provincial, solamente se aplica en las modalidades C y D, porque hubo un trabajo, por decirlo así, o hubo una competencia funcional de un colegiado, que es la comisión técnica, porque si es una modalidad B, la misma municipalidad lo puede declarar, ¿no? No hay necesidad de hacer la siguiente explicación. Bueno, vamos al caso, ¿no? Se ingresa el expediente, el procedimiento, y ya se emite la resolución.
por acá debe estar el dictamen. Pero acá se emite la resolución de habilitación urbana y volvemos a lo mismo, ¿no? El plazo, lo mismo, 2 años, conforme a este artículo que lo vimos, y la nulidad se da conforme al artículo 10 de la ley 27444, y posterior a ello, ¿no? Administrativamente, en vía judicial dentro de los 3 años posteriores. ¿Y quién declara la nulidad de ese procedimiento? Hablando estrictamente del dictamen, ojo, del dictamen, la Comisión Técnica Provincial, cuando se trate de una municipalidad distrital, o la Comisión Técnica Provincial ad hoc en la municipalidad provincial. Vuelvo a repetir, ¿no? La Comisión Técnica no anula la resolución, sino la Comisión Técnica Provincial o ad hoc anula el dictamen. Y como el dictamen es vinculante para otorgar la licencia de edificación o habilitación, al anularse el dictamen, procede a anularse la resolución. ¿Correcto? Modalidades C y D. Modalidad B se ve en la misma instancia, la misma municipalidad. No hay necesidad de convocar a ninguna comisión. Pero vamos a ir en este tema y sale la siguiente pregunta. Dentro del procedimiento, en este punto se dio el dictamen conforme, reiterando o repitiendo la diapositiva anterior. ¿Cuál es el plazo para solicitar la nulidad del dictamen? Es 2 años, ¿no? Pero mira, hay un plazo acá que se desfasa. Ahora, ¿cómo es eso? Si me estás comentando que el plazo para declarar, en este caso, modalidad C y D, la resolución, tengo que estar dentro de los 2 años, pero puedo ver acá que el dictamen ya tiene más de 2 años. Voy a poner este ejemplo. Se emite dictamen conforme en enero 2020, ¿ya? Por cosas de la vida, porque puede pasar, se emite la resolución en febrero del 2022. Puede pasar, falta de presupuesto, no hubo personal, se perdió el expediente, etc. Pero después de 2 años y un mes, ¿no?, se emite la resolución correspondiente de habilitación o edificación. Y se solicita la nulidad de esa resolución en enero del 2024, ¿no? 4 años después de haberse emitido el dictamen. Y acá, 1 año y 11 meses se solicita la nulidad una vez emitida la resolución de habilitación o edificación. Es este caso que voy a explicar. Oye, entonces, ¿cómo se da? Si yo solicito 1 año y 9 meses, estoy dentro del plazo, pero el dictamen ya pasó 4 años. Para eso vamos a responder con lo siguiente. Vamos a citar el oficio 159-2020, ¿no? En este ítem dice: para el caso de los procedimientos administrativos bajo las modalidades C y D, comisiones técnicas, en este caso comisiones técnicas, las municipalidades no podrán declarar la nulidad de las licencias sin que antes las actas de verificación y dictamen sean declaradas nulas por las comisiones técnicas provinciales o las ad hoc, ya que son los actos administrativos constitutivos que fundamentan técnicamente la emisión de la licencia. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Vayamos a nuestro ejemplo anterior. Una vez emitida el dictamen, 4 años después se solicita la nulidad. Bajo este alcance de este oficio, el plazo se cuenta a partir de la resolución, ¿no? Si febrero 2022, enero 2024, estás dentro del máximo 2 años, bajo este oficio, el dictamen automáticamente forma parte de la solicitud de nulidad y no se contabiliza el plazo, si haya pasado 4, 5, 6 años. Se apunta, por decirlo así, hacia el acto administrativo que le da el derecho a habilitar o edificar, y se verifica la fecha. A 1 año y 11 meses. Está en el plazo y sí procede la nulidad de la resolución, pero para lo cual se debe declarar la nulidad del dictamen. Es de manera automática. Me parece que está muy clara con este oficio se ha aclarado todo, ¿no? No, una vez emitida la resolución de habilitación urbana o edificación, ya no importa cuántos años ha pasado sobre la emisión del dictamen como conforme. Solo se debe de considerar la fecha de la emisión de la resolución. Bueno, ya vamos a terminar. Vamos a dar las conclusiones de la nulidad de dictamen. Conclusiones de nulidad.
Y como les mencioné al principio, ¿no? He hecho un resumen que nos va a ayudar ya a explicar todo lo que he explicado, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, en este caso ya no vamos a ver recursos impugnatorios a los dictámenes, sino vamos a ver la nulidad del dictamen. ¿Cuál es su plazo para su presentación? Hasta 2 años posterior a la emisión y notificación de la resolución de habilitación urbana o licencia de edificación, en base al oficio 159-2020. Ya no cuenta el dictamen. Ese es el plazo. Plazos para resolverse. Bueno, yo estoy poniendo a modo de guía, por decir así, 30 días, pero estos temas de nulidad de dictamen, créanme, cuando entra un colegiado de comisión técnica, demoran hasta más de un año. Sin embargo, ¿por qué pongo un plazo máximo de 30 días? Porque el artículo 39 del TUE de la ley 27444 menciona que plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa. Dice: el plazo que transcurre desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva no puede exceder de 30 días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo establezca procedimiento cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. Bueno, pero la realidad es otra, ¿no? Solicitamos nulidad en enero de un acto administrativo, de una resolución de habilitación urbana o edificación, y todo el año se va el procedimiento. Puede ser por el tema que es muy complejo, convocar a la comisión o elevar a la comisión, y la comisión también tomará su tiempo seguramente y se pase ese plazo de 30 días. Pero ¿cómo pongo como referencia este plazo máximo? ¿Cuál es el sustento? El artículo 10 del TUE de la ley 27444, ¿no? Acá están las causales de nulidad, que son 4. Recomiendo, bueno, su revisión. Volvemos, ¿no?, a la nulidad del dictamen. ¿Quién lo resuelve? Bueno, para una municipalidad distrital, la Comisión Técnica Provincial. Para una municipalidad provincial, la Comisión Técnica Provincial ad hoc. Pero bueno, esta es la regla general. Créanme que a veces se complica. ¿Qué pasa? Que hay una comisión técnica que vio en un distrito, solicitó la nulidad del dictamen, hay cambio de comisiones y esta comisión técnica distrital pasa ahora a la comisión técnica provincial. No puede ser juez y parte. Bueno, hay cosas que como regla general no se cumplen. Habrá que analizar cada caso, ¿no? Cada caso es una historia diferente. Y como les dije, hablar de dictámenes pues es un tema muy complejo. Nunca vamos a terminar de conversar en este tema. Ahora, acá se hace la pregunta: ¿recurso impugnatorio o nulidad? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos solicito? ¿Y por qué? El recurso impugnatorio en dictamen tiene como plazo 15 días improrrogables para su presentación. Allá, entonces, si yo quiero impugnar un dictamen, tengo 15 días. Esa es la regla. 15 días hábiles, por supuesto, ¿no?, para solicitar su nulidad para impugnar un dictamen. Pero las cosas cambian cuando solicito nulidad de dictamen, hasta 2 años posterior a la emisión y notificación de la resolución de habilitación urbana. Ya vamos a ese nivel, ¿no? Pero podemos hablar, bueno, si yo quiero solicitar la nulidad del dictamen, 2 años. Pero citando el oficio 159, 2 años hasta la emisión y notificación de la resolución correspondiente, y entra automáticamente el dictamen, 2 años. Esas son las reglas generales, ¿no? 15 días improrrogables, días hábiles para impugnar un dictamen, y 2 años notificada la resolución para que se pueda anular el dictamen, y para lo cual también anular el dictamen se anula la resolución. Quiero llegar a estos temas de actos complementarios a la nulidad del dictamen. Voy a poner como ejemplo la regularización de habilitación urbana con recepción de obras, porque es un procedimiento que requiere 2 calificaciones. Y podemos verlo en otros procedimientos. A ver, pero ¿cómo así? Vamos a suponer que en una primera revisión se dio el dictamen no conforme. Se procede a subsanar las observaciones y existe una segunda revisión en donde se da un dictamen no conforme. Me adecuo al Decreto Supremo 020/2019 de Vivienda y solicito la impugnación del dictamen. Interpongo un recurso de reconsideración y la comisión correspondiente, la misma instancia, la declara no conforme. Entonces, solicito el recurso de apelación. Entonces,
la comisión correspondiente le declara no conforme su recurso de apelación. ¿Y la lógica que nos lleva? Listo, le corresponde su resolución de improcedencia. Pero antes que que se emita la resolución de improcedencia, o ya emitida pero no notificada, el administrado solicita la nulidad del dictamen, ¿no? Bueno, se ha visto, no se ha visto, pero ¿por qué pongo esto? Porque diversos abogados han hablado del tema, ¿no? Estos procedimientos no son derechos. Y me han mencionado que la Ley de Procedimiento Administrativo General es una ley recontra garantista, para lo cual tú como municipio, claro, cuando el expediente está muy bien elaborado, tienes que dar todas las facilidades para que se apruebe ese expediente. Entonces, en un recurso de apelación no conforme, la lógica me dice, ya declaro la improcedencia, pero no hago el acto por temas laborales y me solicitan la nulidad del dictamen. En opinión personal, se debería dar trámite esa nulidad del dictamen. Y si no han pasado los 2 años, debe de ser de atendible esa nulidad del dictamen. ¿Y qué pasa si después de pedir nulidad del dictamen me sale la improcedencia? No, pues ahí se vulnera el derecho del solicitante, ¿no? Que se resuelve ese pedido. O sea, hay que tener mucho cuidado en ese caso. Ahora, para cualquiera de los casos, ¿no? Porque puede pedir una nulidad del dictamen en una primera revisión, en una segunda revisión, en un recurso de consideración, o sea, en cualquier instancia se podría solicitar. Cuando se solicita la nulidad del dictamen y llega a la comisión correspondiente, y si corresponde anular el dictamen, la comisión correspondiente debería de retrotraer el procedimiento hasta la evaluación que corresponda. No sé, la solicitud de nulidad dirá, oigan, ¿saben qué? Solicito que una vez transcurrido estos 4 pasos, y plantea su estrategia, dice, no, yo solicito la nulidad de la segunda revisión. Si anulo el dictamen de segunda revisión, si anulo este procedimiento, se cae todo. O puede decir, no, solicito que se anule la primera revisión. El dictamen no conforme a la primera revisión. Sustenta bien el petitorio y la comisión correspondiente ve su solicitud de nulidad, anula el dictamen correspondiente y lo retrotrae hasta esta primera revisión, porque se anula el dictamen y no puede quedar ahí pues sobre el vacío. Se retrotrae generalmente cuando hay nulidades de actos administrativos y, como ya sabemos, los dictámenes son son actos administrativos que se sujetan a la ley 27444. Por eso alguna vez me ha tocado ver nulidades de dictámenes. Bueno, se declara la nulidad del dictamen y ¿qué más sigue? Vamos a retrotraer hasta esta etapa que se ha generado, por así decir, el vicio, ¿no? Hasta ahí lo vamos a ver. Y es así que se debe dictaminar. Claro, correspondería, ¿no? Si es que llega hasta esta primera revisión, que la comisión que ve la nulidad del dictamen, previo pago a la calificación. Bueno, eso yo lo dejo de repente a criterio de esta comisión que lo vea. Bueno, estimados amigos, colegas, eso es lo que he querido compartir el día de hoy y me quiero despedir, no sin antes, al principio de la primera diapositiva como fondo puse esta imagen, ahora lo pongo ya a toda pantalla, a todo color. Es una colaboración de un colega amigo, el arquitecto Carlos Bendezú, que tiene un talento pues de dibujar y pintar, ¿no? Y así estar implementando otros aportes y otros colegas en base a estos talentos que tiene. Bueno, muchas gracias y seguramente, muy probablemente nos vamos a seguir viendo más adelante con otra opinión técnica más. Hasta pronto, queridos amigos.